Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros un amigo interesante, se llama don Francisco Almanza González, es filósofo y presidente en Córdoba de la Asociación Aleteia, editor del portal web Aleteia y promotor del proyecto Opción Transparencia, de lo que hablaremos hoy aquí y explicaremos qué es todo esto. Está desarrollando y ultimando actualmente un trabajo muy interesante sobre la filosofía del afirmacionismo, de la cual es su creador. Esta filosofía pretende abrir un camino de transformación global de la opción política y de la realidad social conocida. El ser humano no puede ser utilizado como un medio para nadie, sino como un fin en sí mismo, es lo que él afirma. Y con él vamos a hablar de todo esto dentro de un momento. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro amigo Francisco Almanza González. Hola, Francisco, hola, ¿qué tal? Tardes. Muy bien, muy encantado agradecido. Que estés con nosotros. Igualmente, muy agradecido por esta invitación. Encantado, y además que vengas de Córdoba aquí a hacer el programa con nosotros, estupendo. Sí, ha sido una oportunidad que agradezco. Saludamos a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plato. Inmediatamente entramos en faena. El tema de la filosofía es una cosa interesante que siempre a los que nos ha interesado un poco el mundo nos ha gustado siempre el tema de la filosofía. A lo mejor lo vemos demasiado complicado en la expresión, pero al final es lo que da resultado, las ideas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Por supuesto. Ya decía Gramsci, ¿puedo hablar? ¿No? Sí, ya decía Gramsci, ¿no?, que todo hombre era un filósofo. Al nivel correspondiente, puesto que se hacen los planteamientos, entiéndanos, de los clásicos que siempre decimos: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Nada más que hacerse esas dos preguntas y tratar de desarrollarlas, ya tiene uno, digamos, mucho tiempo por delante y muchos problemas que resolver. Ojalá y todo el mundo se hicieran esas preguntas, porque hay gente que dice: yo eso me lo he planteado toda la vida, pero nunca me he hecho esa pregunta. No he sido capaz de hacérsela a nadie. Eso me lo dijo antes de ayer una persona. Sí. ¿Qué cosa más sencilla? El filósofo es lo que es una persona, debería de ser una persona problemática para el statu quo, ¿no?, para los hombres convencionales, porque toda la palabra le resulta sospechosa. Precisamente tendría que ser un profesional del pensamiento y de la idea. Entonces las palabras le resultan sospechosas. Puede sospechar de cualquier palabra por consagrada que sea. Podemos hablar, por ejemplo, de democracia, ¿no? Entonces puede preguntarse incluso el filósofo: ¿es bueno o malo? ¿Qué significa? Hay que profundizar en todo, no se puede no consagrar ni sacralizar nada, ¿no? Ese es el papel del auténtico filósofo, desde mi punto de vista, ¿no? Oye, Francisco, y el tema de la transparencia, todo el mundo sabe lo que es la transparencia, pero cuando la transparencia se toma como un elemento clave de la iniciación de un proyecto o algo así, ya tiene otra dimensión distinta, ¿no? Sí. Es difícil explicar la transparencia porque a través de la transparencia vemos, pero ella no se ve. Claro, nos permite ver. Entonces nos tenemos que apoyar precisamente en ejemplos que son paradigmáticos de transparencia. Yo siempre pongo como ejemplo la belleza. La belleza es una realidad de transparencia. ¿Por qué? Porque en la misma medida que los elementos que constituyen la belleza se relacionan entre sí, son un ser para los otros, es un presente, un regalo para el otro. O sea que el relacionarse consigo mismo es una y la misma cosa que expresarse hacia el otro, es un regalo que se nos hace. Entonces ahí hay transparencia, cuando nada se oculta, cuando la relación de las cosas consigo misma a su vez es mera expresión y dar, gratuidad, en una palabra. Entonces hacer las cosas por sí mismas, por ejemplo, no buscando otra cosa diferente, para mí también es transparencia. Sí. Y además la ventaja de la transparencia, por eso le llamo opción, es que vemos que las formas de belleza son infinitas. Podemos optar por esta forma de belleza, por esta, crear belleza, nunca se agota. Nunca se agota. Entonces, por eso lo llamamos opción, porque precisamente solamente a través de la transparencia puede haber verdaderas opciones. Los demás pueden ser callejones sin salida. Cuando domina, digamos, ¿no?, el espacio borroso, la turbidez del ser, cuando está turbio, confundimos las cosas. En la transparencia las cosas se ven por sí mismas. Sí. Y en ese ver por sí mismo, precisamente es lo que nosotros queremos llevar a cabo a través de lo que llamamos opción transparencia, que es además un proyecto que está
formado por un grupo de personas que tenemos en principio una sensibilidad común. Después nos apoyamos sobre una serie de valores, cada uno viene con unos valores propios, por supuesto, pero a su vez hemos aglutinado estos valores en torno, digamos, a los valores de la transparencia y los principios afirmacionistas. ¿Qué pretendemos con ello? Pues lo que toda filosofía debe de pretender, no crear, digamos, una especie de superestructura por encima de la realidad, sino insertarse en la misma, incardinarse en la realidad y transformarla, ¿no? Conforme, digamos, a las ideas que se sustenta el principio. Según tengo entendido, habéis un grupo de personas en Córdoba, y a lo mejor fuera de Córdoba, no lo sé, pero en Córdoba, que precisamente tenéis unos planteamientos interesantes, que es lo que yo he anunciado un poco en la entrada del programa, ¿no? Existe un grupo de alguna manera organizado, ¿no? Sí, bueno, yo diría que ya tenemos la principal parte del ADN. Ese ADN tiene que replicarse, pero fundamentalmente la estructura, ¿no?, está ya prácticamente formada. Entonces lo que se trata es de proyectar esto, estamos tomando contacto con grupos, con muchas asociaciones, con el fin, ¿entienden?, ¿no?, de trasladar nuestro mensaje y articular una alternativa, digamos, al sistema, en una palabra, o sea, que directamente al sistema. Pudiéramos decir al sistema político que hay. El sistema político vigente, ¿no?, que es un sistema, digamos, ya se habla de mucho de sistema abierto, es un sistema completamente cerrado. Sí. Ha marcado unos límites muy claros, ha demostrado, digamos, su fracaso para encontrar la armonía entre el ser humano y la naturaleza y del ser humano consigo mismo. Ese hiato que se ha creado entre la naturaleza y el hombre ya por sí solo sería suficiente para cuestionarlo. Pero es que además el hiato que ha creado entre los hombres como grupos sociales, como discriminaciones, como búsqueda de la competencia, sin cuartel, y con el hombre consigo mismo, ¿no?, denota, digamos, ¿no?, que ha agotado todos sus recursos. La higuera, como decía Jesús, se ha secado, ya no da frutos. Y el tema será entrar o no entrar en ese ámbito, porque no sé cuál es vuestra pretensión, si entrar en ese ámbito para adquirir pudiéramos decir, un conocimiento en la sociedad de qué es lo que ustedes creéis, o porque no creo que haya otra opción, ¿no? O si la hay. Nosotros yo creo que el hombre siempre está dentro y fuera de algo. Vamos a ver, estamos en la realidad social, ¿no?, pero a su vez tenemos una dimensión que se le puede llamar intelectual, se le puede llamar espiritual, se le puede llamar de muchas maneras, que trasciende toda forma de realización social concreta. Esas formas que se manifiestan fundamentalmente en lo que yo llamo dimensiones esenciales del ser humano, que son el amor, que nos define. El amor puede estar equivocado, puede estar desviado, puede tener un objeto incorrecto, pero la plenitud del mismo es lo que buscamos, igual que la plenitud del pensamiento. No podemos concebir un hombre sin pensamiento. Claro. Está decapitado totalmente, ¿entiendes? Pero el pensamiento, cuando lo analizamos, vemos que busca la verdad sin condiciones, no una verdad como una herramienta, porque no es, por decirlo así, útil, sino la verdad por sí misma, es otra de las esencias del pensamiento. Después tenemos, digamos, ¿no?, un yo que cuanto más transparente es, más da. Se teme al yo, pero se teme al yo siempre digo lo mismo, al yo que es pobre, al yo lleno de deseos. Una tierra cuando es rica da frutos. Una tierra cuando es pobre hay que echarle mucho abono y echarle mucha agua. Un yo rico es el que le gusta que los demás sean yo ricos, singulares, que se afirmen y tomen decisiones por sí mismos, buscan la responsabilidad de ellos. No hay que temer al yo si este es auténticamente sano. Un yo sano es lo mismo que un cuerpo sano. Porque por algo le temerán a la gente, a los normales. Pues sí. Normal te puede poner patas arriba cualquier cosa, con razones, Sí. Con razones, o si no, las opciones políticas, sindicales y todo lo que hay ahora mismo estarían abiertas totalmente a la llegada de nuevas ideas, y eso no sucede. No sucede. Es que una de las cuestiones peligrosas del sistema es que parece muy abierto y acepta todo, pero lo vacía de contenido, lo desvirtúa. Y además también cuando hay un exceso de ruido, de mensajes, al final todo se homogeneiza. Todo se homogeniza, sí, no destaca nada. Nada llama la atención. Nada me llama la atención, ¿no? Ese es, digamos, uno de los instrumentos que más utiliza, digamos, este mundo en que vivimos. Todos podemos decir tanto, gritamos tanto, hablamos tanto y decimos tantas cosas que al final, entendiendo, todo queda, digamos, homogeneizado.
no se puede destacar lo que es más interesante de lo que es menos interesante, la trivialidad o la banalidad de lo que tiene, digamos, más contenido. Eso creo que es precisamente, ¿no?, tiene una capacidad de absorción de la reverdía, de la oposición tan grande que acabamos adaptándonos. Y vuestra opción habrá hecho un análisis, lógicamente, de la realidad política y tendrá otros planteamientos distintos, ¿no?, de los que son conocidos ahora mismo. Sí. Aunque en la sociedad hay planteamientos muy distintos, porque los seres humanos se agrupan según la concepción que tienen de la vida. Y puede ser progresista o puede ser conservador, depende de la opción que tenga de eso, ¿no? Sí. ¿Y ustedes ese tema cómo lo tratáis? Nosotros ese tema, en primer lugar, los seres se agrupan en función de los grupos que ya están formados. Ese es el primer problema que tenemos. Que eso es inevitable. Ese es inevitable, ya hay unos brutos, pero siempre hay un inicio, ¿no? Siempre hay un inicio. Cuando me remito otra vez, bueno, puede pasar con cualquier, digamos, pensamiento, filosofía, religión creadora, ¿no? Por ejemplo, puse el caso de Jesús, ¿no? Ya estaban los bloques constituidos, cuando llegó. Su palabra germinó y acabó disolviendo los bloques. Apareció otra nueva realidad. Y otros nuevos bloques. Y otros nuevos bloques, efectivamente. Pero ahí se introdujo un dinamismo, porque digamos que el presente, por decirlo, estaba en el futuro, era lo que él llamaba el reino de Dios. Entonces había que trabajar para construirlo. Se salió del pesimismo antiguo, que era circular. Entonces cortó el círculo, ¿no?, y estableció, digamos, por decirlo así, una línea en dirección a la cual hay que actuar. Hay que romper el círculo en el cual nos movemos actualmente, que son círculos viciosos. Cortar el círculo, extender la línea y llegar, digamos, ¿no?, a una nueva meta, porque para mí no es una utopía, ya que no vamos a conseguir sino lo que ya somos plenamente. Hay que conseguir, por dicho, plenamente lo que ya somos, que es lo que decía antes. ¿Qué buscamos? Realizar el amor. ¿Qué buscamos? Ser nosotros mismos, nuestra singularidad, desarrollar nuestra propia vocación. Todo eso que ya somos y que hay múltiples casos y paradigmáticos, ¿no?, en la realidad histórica, es lo que buscamos cada uno ser. Entonces yo a esto le llamo desarrollar en plenitud la singularidad solidaria, que es el modelo de hombre que siempre ha servido de referencia al desarrollo humano. Buda, voy a citar ahora a Buda, era una singularidad solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él se realizó como persona tal y como él era, auténtico, y con eso irradió tal energía en los demás, hablando en este lenguaje, ¿no?, que los hizo, por decirlo así, crecer. Contribuyó, digamos, ¿no?, un abono, una energía para que los demás crecieran, y Jesús hizo lo mismo. Su palabra hizo crecer a muchos, sacarlos del anonimato, sobre todo a los explotados, a los oprimidos, a los humildes, los hizo visibles. Entonces, solidaridad simplemente por ser el que era, auténtico. Ese es el paradigma de referencia que nosotros tomamos. Eso es interesante, pero eso lleva al viento favorable. El viento del futuro es favorable a eso. Lo que pasa es que plantea una opción política que hable del amor. Eso es absolutamente desconocido. Es un invento grandísimo, ¿no? Porque claro, hablar desde el amor, desde una opción política donde se plantea exponer a la persona cada vez más gorda, que se entrampe más, que tenga más coche, que tenga más parcelas, a ver cómo plantea ese tema del amor. Pues eso yo lo llamo dos paradigmas, ¿no? Hay dos paradigmas. Este le llamo el paradigma del tener o el paradigma terminal. Lo digo terminal porque todos los síntomas, digamos, ¿no?, de decrepitud y de senectud se están dando en él. Entonces el paradigma de tener se basa precisamente, como se dice tener, en identificarse con algo que uno no es. Mantenerlo, retenerlo y obtener más, porque se puede perder, evidentemente. Si yo me identifico y amo aquello que no soy, pues tengo miedo a perderlo, efectivamente. ¿Qué sucede? Pues que voy a arbitrar todos los mecanismos e instrumentos necesarios para retenerlo y obtener más, porque la única manera de no perder lo que tengo es tener más de lo que tengo. Esa es la tendencia. Esa es la tendencia, eso es lo que te decías, no, nos hace engordar continuamente. Lo otro no, el paradigma del ser, lo que yo digo, ¿no?, es la voluntad de ser uno mismo, y esa es el premio y la realización. Cuando un cuerpo está sano,
realiza movimientos sin pensar los movimientos, y además hace incluso los movimientos correctos. Cuando una mente está sana, es intuitiva, tiene capacidad de reflexión espontánea. Cuando el amor es espontáneo y sólido, pues su propia vivencia no pide, ¿entiendes?, una compensación. Es que amar es precisamente el premio. Y además que acaba con los intermediarios. Y acaba con los exactamente. Que eso es muy importante. Que es muy importante. Oye, Francisco, tenemos una dinámica inevitable y es que de vez en cuando tenemos que parar, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro amigo Francisco Almanza González. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo va el programa? Muy bien, estoy satisfecho y repito por la invitación, ¿no? Muy bien. Pues estábamos hablando de la opción política y lo difícil que es introducir en el tema de la política un concepto como el amor. ¿Y qué diferencia ves tú, por ejemplo, entre la política y la espiritualidad? ¿Qué tipo de opción o de bache o de inconcreción ves tú en esa...? La diferencia entre política y espiritualidad, ¿no? Sí. Ese es un tema que viene ya de lejos, ¿no? La política siempre se distingue, o se ha distinguido por ser demasiado pragmática, buscar fines muy terrenales y generalmente haciendo un uso del poder que podríamos llamar represivo en gran medida. La espiritualidad no tiene ese fin, no ha tenido ese fin durante mucho tiempo. Sin embargo, veo y constato que ahora hay un movimiento, ¿no?, de reivindicación de la espiritualidad que empieza a conectar más con la realidad de este mundo. En este punto yo quisiera hablar sobre la raíz de esta separación, que se supone que hay una separación que se hace remontar a las palabras de Cristo, que era devolver al César lo que es del César y devolver a Dios lo que es de Dios. Y digo devolver, porque efectivamente esa es la traducción, no dar, sino devolver. Devolver al César lo que es de César. ¿Qué quiere decir con devolver? Algo se nos ha dado. Yo voy a dar una interpretación personal de esto. Y devolver a Dios lo que es de Dios. Esto hay que tener en cuenta en el contexto en que se dijo y a las personas a las que se dijo, que eran los fariseos. El devolver a Dios o al César, voy a empezar por el César, lo que es del César, suena a colaboracionista. Y los colaboracionistas eran los fariseos, no era Jesús. Jesús tenía, digamos, una visión universalista de su doctrina. Entonces, ¿quién es el César para Jesús? El César para Jesús es el pueblo de Dios, aquel que le han arrebatado el poder, no es el César político. Esa, digamos, es mi interpretación, y creo que hoy debemos entender. Esa es una buena interpretación. Yo creo que hoy debemos de verlo así, devolver al César, lo que es el César es devolvernos el poder al pueblo, que se nos ha secuestrado, y devolver el poder a Dios. ¿Dios qué hace? Dios es el que hace lo que decía él, que era su representante, valorizó a los pobres, daba valor, mientras que el poder desvaloriza. Esa es la diferencia. Porque Dios nunca ha dicho que quiere tener poder. No, por supuesto. Nunca ha hablado de poder. Nunca ha hablado de poder, pero el auténtico poder, para mí, en el que se basa todo poder, es el poder de valorizar, de dar valor. Entonces, lo que hace Jesús, su misión fundamental en este mundo fue dar valor a los que se les había desvalorizado. Por eso, digamos, ¿no?, convivió con los marginados, con las prostitutas, con los perseguidos. El Sermón de la Montaña lo pone bien claro. Esa valorización también se la había secuestrado a Dios. Ellos estaban valorando y habían asumido el poder divino de valorizar fundamentalmente, porque si nos damos cuenta bien, los poderes políticos se apoyan sobre eso. Una vez que ellos mismos se han desvalorizado, han perdido todo el poder. Ya se convierte en una pura ficción. Entonces lo que hizo Jesús fue desmontarle, rebotar el argumento a los propios fariseos y demostrarle que eran ellos, ¿no?, los que estaban precisamente secuestrando el poder de Dios y el poder de los hombres. Así es como yo interpreto devolver tanto el poder de valorar. Hoy lo vemos, los lenguajes son muy tendenciosos. Cuando, por ejemplo, hablamos de mercado de trabajo, estamos diciendo que los hombres son mercancías y no podemos decir que no. Sí, pero se trata como una mercancía. Claro, se trata como una mercancía. Entonces, ¿qué pasa? Los fines humanos no se pueden tratar como mercancías, se desvirtúa la realidad humana. Entonces es un ser para el intercambio. ¿Qué hacen los poderes? Pues potenciar o valorizar a ciertos grupos sociales y desvalorizar, aunque sea indirectamente, a los otros grupos.
Nada más que hablar de mercados de trabajo, ya no están desvalorizando, digamos, a aquellos que están buscando, digamos, un trabajo en el mercado. Y bien, pues, ¿qué es la espiritualidad hoy? Precisamente para mí ahí se incardina la espiritualidad, en volver a ese mensaje que yo lo interpreto así, que el hombre sea a sí mismo, que nunca sea utilizado como un fin, y ahí nos podemos reconciliar la religión y nos podemos como un medio, perdón. Siempre nos podemos, digamos, reconciliar las religiones y el espíritu laico, que es honesto, ¿no? Las dos, como precisamente sobre un principio que sea universal. El hombre nunca puede ser un medio para otro hombre, no puede ser utilizado, tiene que ser un fin, y saquemos todas las conclusiones, ¿no?, que se derivan de ese principio, que serán muchas, nos asombraremos si exploramos e investigamos sobre ese principio. ¿Cuándo un hombre es utilizado? Es utilizado, de luego, con intención y de obra, las dos cosas. En tal actitud, en tal, por ejemplo, realización, en tal praxis, el hombre es utilizado o no es utilizado, se ve por sí mismo, o no se ve por sí mismo. Claro, ese es un problema que creo que es fundamental, que hay que resolver, y sobre el cual nos tenemos que poner de acuerdo tanto los laicos como los que no lo son. De todas maneras, el tema ese, aunque lleve viento favorable, va a tardar y va a durar, porque para eso hay que desmontar toda la estructura económica que hay montado en el planeta, y la estructura económica responde a intereses, bueno, que te crean una crisis como esta y después le echan la culpa al Zapatero. Como dice el Zapatero, fuera el que ha creado la crisis en China, ¿no? Pero bueno, esos son otros inventos posteriores. Pero para eso habría que desmontar toda la opción que se mueve en torno a la política, sí. A no ser que empiece a emerger una opción absolutamente distinta que lleva aparejado la política a la espiritualidad. Porque ningún partido político, ninguno, pero la derecha puede decir que la gente sean religiosa, vaya los domingos a misa, pero eso no es espiritualidad. Por supuesto. La espiritualidad es una actitud. Una actitud. Es una actitud, yo quiero ver que la política se sintonice, ¿no?, con la espiritualidad en el momento en que nos relacionemos como seres humanos en su plenitud. Sí. Esa es una tradición de lo espiritual en las relaciones humanas. Desde el momento en que nos relacionemos como lo que realmente somos, seres que aman, seres que piensan y buscan la verdad, seres que afirman su singularidad. Por ejemplo, en la vocación, siempre que ayudemos a que los jóvenes, por ejemplo, realicen su auténtica vocación, que no se tengan que vender por un plato de lentejas, sino que realicen su vocación. Estamos, ¿entiendes?, introduciendo la espiritualidad, claro, en el mundo. Pero eso es complicado. Eso es muy complicado. Eso es complicado porque al joven lo preparan desde que está en la escuela para que se prepare, pero para conducir las máquinas y las empresas del sistema capitalista. No lo están preparando para que sea un hombre, como decían cuando yo era chico, un hombre de provecho. ¿De provecho de qué? Que pueda ganar un salario mañana. Pero de provecho para nosotros es otra cosa. Que sea capaz de explicar los sentidos espirituales, que hay otra opción, que hay otro mundo, que hay otra verdad distinta de la material. De la material. A ver, ¿eso cómo se hace? Eso, claro, es difícil. Primeramente hay que desmontar, como dice, ¿no?, las instituciones, ¿no?, que crean sus propios clones, se reproducen permanentemente. Yo creo que hace falta una labor crítica en todas las dimensiones, por ejemplo en la económica. Por eso uno de mis planteamientos es desmontar la falacia de que tenemos una ciencia de la economía. Sí, te quería yo preguntar sobre eso, sí, porque había escuchado yo hablar algo del tema ese. Por ejemplo, cito a Keynes, ¿no?, que cuando escribió su obra La teoría general, ¿no?, sobre el empleo, el dinero y el interés, cita como la economía... Keynes era anterior a Marx, ¿no? No, Keynes escribió esta obra en el año 1936. Había escrito, sí, en esto, precisamente sobre su obra se apoya, digamos, ¿no?, lo que llamaba el estado de bienestar, ¿no?, que se introdujo una planificación indicativa en Occidente, porque dijo que la única manera de salvar el capitalismo era planificando el propio capitalismo, regulándolo conforme a los intereses, por supuesto, ¿no?, del capital, pero planificándolo, regulándolo. Entonces Keynes es muy interesante porque nos dice, la ciencia económica, según la teoría, y los economistas en aquel momento decían que cuando había X millones, 12, 13, 14, 15, no recuerdo, en Estados Unidos, según la teoría, eran paro voluntario. Y eso lo decía la ciencia económica. O sea, él mismo se plantea, no puede decir, digamos, un economista, un científico,
que tiene que verificar y contrastar su teoría con los hechos, que 17 millones de personas, ¿no?, es un paro voluntario, y sin embargo se estaba diciendo. Quiere decir que eso no era una ciencia económica, eso era una ideología económica con técnicas. No, desde el punto de vista de lo que tú dijiste antes, sí. El hombre es un instrumento de utilización. Claro. Entonces, sí, tenemos 17 millones de parados, pero no pasa nada, porque hay 34 que están trabajando. A eso lo estamos parando para después poderlo explotar mejor, cuando abramos el camino de la producción. Entonces lo explotaremos mejor. Y entonces dice, lo ven con ojos matemáticos y técnicos. Y técnico, luego quiere decir que lo que hace la supuesta ciencia económica es legitimar los intereses de un grupo social, ¿no? Pero una ciencia tiene que estar por encima de los intereses de cualquier grupo. Ya nos enseñaron, ¿no?, desde el principio, que una ciencia tiene que ser objetiva en lo que se pueda, o sea, quitar, digamos, ¿no?, el factor de intereses personales en relación a la ciencia. Yo no puedo descubrir la estructura del átomo, ¿no?, en función, digamos, ¿no?, de mis sentimientos, sino como el átomo es. En eso se llama el afirmacionismo. Yo tengo que mirar las cosas por sí mismas, no en relación a otras, sino por sí misma. Entonces, esta ciencia, esta supuesta ciencia, pues tiene unos supuestos, ¿entiendes?, que muchas veces no son curiosos de analizar, porque se detecta la ideología que subyace y la visión antropológica de la misma, o sea, tiene una concepción del hombre, y como tiene una concepción del hombre, la economía tiene que responder a esa concepción del hombre, no la economía, verse como se tiene que ver en la ciencia. ¿Qué hacemos? En función de qué lo hacemos, qué somos, y en función de lo que somos tendremos que realizar esa economía. Hay una variación grandísima, claro, entre una cosa y otra. Entonces, una de las visiones humanas que nos plantea, por ejemplo, en la Enciclopedia de Economía Orbi, ¿no?, es que el hombre, en sus necesidades, sus deseos, no está limitado nada más que por el tiempo y lo que llaman restricción presupuestaria, lo que está ganando en cada momento. Si no hubiera restricción presupuestaria y si el tiempo no existiera para él, sería una especie de agujero negro de consumo, lo consumiría toda la vez. Eso es una visión que se tiene del hombre, que entienden, ¿no?, absolutamente consumista. Eso es lo que de alguna manera... Pero eso de lo que hablamos algunas veces y lo decimos, que el sistema lo que intenta es desvirtuarte totalmente, ponerte unos elementos que te entusiasmen en la vida, como es tener un cortijo. ¿Y por qué no va a tener tú un cortijo con tu empleo? De conductor de autobuses, por ejemplo. Pero ese es el planteamiento que hay. Claro. Conseguir más, entramparte más y más, trabajar más horas y más. Ese es el objetivo económico del sistema. Bien, lo que tienen que comprender, sobre todo los jóvenes, es que, y las personas entienden, ¿no?, que no son jóvenes y estamos en ello, es que las actividades, las realizaciones vocacionales, además son más productivas. Porque no hay tiempo. Para el que tiene una vocación, no existe un horario laboral. Se entrega de lleno, es mucho más generoso y encima no existe ni horario laboral. Cuando realmente realiza, ¿no?, aquello para lo cual está preparado, tiene talento, ¿no?, y lo llama su propia vocación. Al final, cuando queremos trabajar por un interés extraño, externo a nuestra propia realidad, al final siempre fracasamos. Siempre, ¿qué pasa con estas jubilaciones cuando ya el hombre no tiene nada que hacer? Es un fracaso. La verdad que conforme vas introduciéndote en ese camino de quién soy, qué hago aquí, por qué estoy aquí, y qué pasa después conmigo, por ejemplo, esas cosas, cuando empiezas a descubrir cosas, empiezas a adquirir una cosa que se llama la felicidad, aunque parezca mentira, por saber, por poder descubrir quién eres, que ese es uno de las aventuras más importantes que pueda tener un ser humano, saber quién eres y por qué estás aquí. Pues eso es fundamental. Yo le llamo la alegría de la gratuidad del ser. Vamos a ver. Como no me siento instrumento, pues resulta que me siento, digamos, muy feliz por ser lo que soy. Y por ser, simplemente. Alcanzar eso, para mí ya es una cota muy alta, digamos, ¿no?, de desarrollo humano. Nada más que alcanzar eso, ser porque soy. Fundamentalmente, no soy para esto o soy para lo otro, mientras tanto me estoy yo mismo autoinstrumentalizando, estoy analizándome como un instrumento. Esa es la espontaneidad y la alegría del niño, en una palabra, que yo llamo la alegría de la inocencia. Muy interesante. Hay mucha gente buscando su niño interior para poder copiar un poco cómo era tu infancia, para saber cómo te proyectas después, ¿no? Muy interesante.
Pues sí, pues tiene una tarea importante por delante, Francisco. Sí, tenemos tarea, pero tenemos mucha ilusión. Y como nos estamos realizando plenamente, ¿no?, en el mismo proyecto, pues no nos cansamos. Y además tenéis ideas. El problema que hay, yo creo que el problema que hay en todo lo que conocemos, en todo lo que en nuestra vida nos enfrentamos, es una falta de ideas terrible. No hay ideología, no hay ideas. Sí. Las ideologías se las ha chupado tan entera el sistema capitalista. Tenemos una filosofía del sistema, ¿no?, que hoy es para mí es el posmodernismo, donde nos dice que el hombre no tiene identidad alguna. Entonces, como yo digo, no, puro barro, se puede moldear por cualquiera, ¿no? Hay que reaccionar contra eso, porque eso es una manera de matar al hombre. Está claro. Empieza la cosa con Foucault, el hombre no tiene identidad. Sigue también Sartre, o estaba antes Sartre, y ya el posmodernismo en pleno ha adoptado, digamos, esa actitud. El hombre no tiene identidad, somos puro barro, se puede moldear, ¿no?, en cualquier cosa, y no, tenemos que reaccionar en nuestro ser. Hay que ser reverde. Con lo que no vamos a ser reverde es que tenemos que cortar el programa un momento, pero venimos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote. Y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Francisco Almansa. Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues ahora tenemos una cosa importante, porque ahora tenemos nuestras amigas y nuestros amigos que harán las preguntas que ellos crean pertinentes. Será para mí un honor responderle lo mejor que pueda. Bien, pues en primer lugar quiere tomar la palabra Jesús. Hola. Ha empezado hablando de la transparencia. Hay una palabra, una frase de Jesús que dice: la verdad os hará libre. Sin embargo, ¿por qué hay tan poca transparencia en la mayoría de las religiones? Una pregunta difícil, porque la religión, desde mi punto de vista, busca la realidad en relación con la cual nosotros también podemos realizarnos. Pero la realidad de esta trascendencia nunca se manifiesta de manera directa. En el fondo, si nos fijamos, todas las religiones se han apoyado sobre una realidad, por decir así, parcial, pero que es real, que tiene realidad. Vamos a ver, cuando incluso los griegos piensan, digamos, ¿no?, antropomórficamente, los dioses están pensando en que la conciencia es una realidad, ¿no? O sea, lo que están poniendo de manifiesto es que son seres conscientes, que ellos organizan la realidad. Por lo tanto, han puesto a la conciencia en primer plano como realizadora. Ahí llevan razón para los que creemos que lo que llamamos alma, lo que llamamos espíritu, lo que llamamos conciencia, se puede llamar, es un ente realizador y creador. Cuando Jesús nos habla del Padre, ha dado un salto cualitativo con respecto al Antiguo Testamento, aunque no se quiera, digamos, reconocer. En el Antiguo Testamento el Padre era duro y parece vengativo, incluso hasta resentido podía ser. ¿Y negociaba? Y negociaba mucho. Ahí es más bien que el hombre crea a Dios, es el hombre el que está creando a un Dios a imagen y semejanza, que es lo que hacían, digamos, se hace muchas veces, ¿no?, en función de los intereses de un grupo. ¿Qué sucede con Jesús? Pues que ve al Padre más por sí mismo y ve que Él es amor, que es la esencia propia del hombre también. Si realmente somos y nos sentimos y nos experimentamos y vivimos la alegría en el amor, incluso cuando no hay respuesta al mismo, evidentemente esa es una realidad divina. Entonces, ahí hay claridad, yo veo ahí transparencia. Una religión es transparente cuando precisamente se postula que esa realidad superior coincide plenamente con aquello en que nosotros nos sentimos plenamente reales. No sé si respondo a esa pregunta. Sí. No. Entonces, la oscuridad de una religión, la oscuridad de una religión, desde mi punto de vista, viene en que generalmente se afirma una dimensión del ser, ignorando la otra. Por ejemplo, de Oriente nos viene, el concepto de nada, Brahman, nada, Tao o Dao, también se dice. ¿Eso qué significa? Esa realidad ya trascendente en la cual, digamos, todas las diferencias se evaporan, desaparecen, es lo uno mismo, es lo uno mismo, y en función, digamos, de esa concepción del ser absoluto, de lo uno mismo, hay que arbitrar un comportamiento.
Entonces ignoran, eso es una de las cuestiones de la filosofía, del afirmacionismo, ignoran la diferencia para centrarse en el todo fundamentalmente, mientras que en Occidente se ha afirmado la diferencia y se ha olvidado el punto de vista del todo. Ahora lo que se trata es de conciliar la diferencia y la identidad, el todo y la parte. Y respondo a mi manera y como puedo, creo que la oscuridad de esas religiones viene precisamente porque no se ha conciliado, digamos, ¿no?, el todo y la parte. Se han escindido, ahora se está dando una aproximación. Podríamos decir en el tema este que una organización de este tipo tiene una interpretación de una información que aparece en unos documentos sagrados y muy antiguos, tiene una interpretación, le llama la verdad y además lo hace dogmático. De acuerdo. ¿Sabes? ¿Cómo era tu nombre? Rosa. Ah, Rosa, pues Rosa tiene la palabra. Has hablado de Opción Transparencia como un movimiento que pretende ser político. Me gustaría preguntarte acerca de qué concepción tenéis sobre el poder y cómo pensáis que se debe ejercer, debe ser ejercido. El concepto de poder está muy desprestigiado, pero si nos fijamos bien en qué consiste la realidad del auténtico poder, veremos que el poder es libertad. Vamos a ver, cuando yo digo no puedo realizar algo, no puedo decir que soy libre. Cuando digo puedo, es que soy libre. No puedo decir, entiendo, soy libre, pero no puedo. Luego, el poder y la libertad están muy, digamos, se concilian muy bien. El problema es que quizás sea la impotencia, ¿no?, lo que nos atrapa. Por ejemplo, una inteligencia, ¿no?, poderosa es una inteligencia que resuelve muchos problemas, ¿no? Entonces, puede. Un sentimiento amoroso, potente, puede realizar, digamos, ¿no?, proezas. Todo lo que realmente, digamos, es un ser que se afirma en su plenitud, puede. El problema viene no del ser y del poder real, sino de las impotencias. Cuando yo necesito mucho porque no me siento yo mismo, entonces utilizo instrumentos para reprimir, pero es porque no puedo. Aquel que puede, de verdad, Jesucristo podía, Buda podía, por citar, ¿no?, Al-Farabi podía. Todos ellos, digamos, han sido realizaciones poderosas que han transformado su realidad, la han transformado de verdad. El falso poder, que es el que se refería también San Pablo, es el que limita la realización, mientras que el verdadero poder es el que potencia la realización. Por lo tanto, los verdaderos poderes están en el corazón del hombre, en su alma, que son los que realmente pueden desarrollar y transformar las cosas, no los instrumentos que impiden ese desarrollo. Por lo tanto, para mí, el potencial, los verdaderos poderes, en eso se centraría la nueva política. Bueno, Tere tiene la palabra. Bueno, es que me gusta mucho el tema, pero creo que es un poco difícil para comprenderlo para las personas que nos escuchan. Y es que creo que la utilización de las palabras, como no estamos acostumbrados a usarla como en realidad es su contenido, pues dificulta mucho entenderlo, ¿no? Yo pienso que hay una frase que has dicho que me ha gustado muchísimo y que quería que se hablara de ella porque puede ayudar a muchos, que es que las actividades vocacionales son mucho más productivas en sí. Evidentemente, el que consigue hacer aquello que le gusta y con lo que disfruta, pues a la vez ya tiene la recompensa, no necesita otra cosa, ¿no? Efectivamente, esa es la auténtica recompensa. Yo siempre digo que un cuerpo sano no hay que pagarle por estar sano, ¿no? Es la auténtica recompensa, ¿no? Es una satisfacción de vivir en un cuerpo sano, es una satisfacción de vivir, digamos, ¿no?, en un amor fuerte, sólido, poderoso, es una satisfacción el ejercitar la inteligencia por sí misma, ¿no? No para conseguir algo ajeno. Las cosas que se prostituyen cuando se va buscando ajeno a ello, ¿no? Se puede perder la salud, la inteligencia y se puede perder el amor. Pero entonces, ¿cuál es vuestra actividad actualmente? ¿Cómo lo hacéis para poder transmitir o os lo quedáis? Los filósofos estudiáis eso y después lo quedáis o lo lleváis a algún lado o no lo estáis llevando ahora, pero ¿cómo más? ¿Cómo trasladáis
esa filosofía de la transparencia a los demás? Bueno, nosotros que estamos empezando, ¿no? Esto ha sido una elaboración larga, se está acabando, todavía no está ultimada, ¿no? Se está acabando, y evidentemente una filosofía no tiene valor alguno si no tiene una traducción práctica, o se lleva a la realidad de una manera práctica. Entonces, precisamente porque no estamos hablando de trascendentales así vagos, ¿no? Sino de amor, estamos hablando, digamos, del yo que toma decisiones autónomas, estamos hablando de un pensamiento que busca la verdad por sí misma, ¿no? Sin engaños, sin mistificaciones, sin falacias, pues yo creo que podemos trasladar fácilmente, digamos, ¿no? Este mensaje a la realidad. Porque lo que queremos simplemente no es, ¿entiendes?, no crear utopías. Ya digo que una utopía, ¿entiendes?, si se basa en lo que nosotros realmente somos, no hay problema. El problema es que buscamos cosas que no somos. Por ejemplo, no somos un receptor donde acumula, ¿entiendes?, no, porque nos perdemos. Somos una realidad que trata de realizarse y encontrar su plenitud. Entonces nosotros hemos creado esta organización precisamente, y quiere que tener una traducción política, económica, educacional. Ya estamos trabajando con pedagogos con el fin de traducir estos principios, digamos, ¿no?, al área de la educación y hacer un programa, digamos, global. Muy bien. Pues nada, Juan, tiene la palabra. Sí, buenas noches y gracias. Buenas noches y gracias por todas estas cosas que está diciendo, ¿no? Yo quería preguntar una cosa. Si yo quisiera profundizar más en todo esto que estáis diciendo, ¿dónde me puedo dirigir? ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, tenemos un blog que es precisamente de Opción Transparencia, ¿no? Ahí se puede ver, ¿entiendes?, ¿no?, el resumen, bueno, ciertos resúmenes, artículos sobre lo que es el afirmacionismo y son nuestras ideas, ¿no? Y reflexiona sobre cuestiones, ¿no?, diferentes. Por ejemplo, yo he considerado que sería muy interesante hacer una reflexión espiritual sobre el dinero, ¿no? Parece que no se concilian. Pues sí, también se puede pensar espiritualmente sobre el dinero, ¿no? Siempre, ¿no?, que esté dirigido, digamos, ¿no?, eso, no a ver el fin del dinero, porque una de las cuestiones que siempre me ha llamado la atención en economía, por eso digo que la economía antes se basa sobre muchas falacias, es que en el libro también de la colección Orbis de Enciclopedia Económica, cuando hablan que qué es la economía, dice: los economistas no saben muy bien definir lo que es la economía. Entonces es lo que hacen los economistas. Después, en la colección Salvat habla del dinero y dice: nadie se pone de acuerdo en definir el dinero. En otro libro de diccionario también sobre lo que es el beneficio, resulta que tampoco saben muy bien de dónde viene y qué es el beneficio. Y cuando se habla de los ciclos económicos, tampoco están de acuerdo. Se sabe que, claro, una ciencia que no sabe lo que es lo más importante de sí misma, la verdad que es muy cuestionable, ¿no? Eso está ahí, estoy citando esto. Bueno, Francisco, llega la hora de tener que abandonar el programa. Los programas son cortos, es interesante todo cuanto has estado hablando, y como bien dicen los compañeros, las compañeras que están en el plato, pues muy interesante, y ahí hay mucha tela que cortar, pudiéramos decir. Pero es interesante esos indicios, muy interesante, para mí muy interesante esos indicios, porque ahí empieza a haber ideas, y las ideas son las que llenan de contenido. Por ejemplo, los partidos políticos, que en este momento les falta ideología, y eso lo vemos claramente. Cuando viene una crisis como esta, que tú sabes que te la organizan, y nadie es capaz de decir que te están organizando la crisis, ¿no? Eso es grave, empieza a ser grave. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí, explicando tus ideas, porque nosotros lo que hacemos es eso, regalar las ideas que ustedes traen aquí, para que nuestros oyentes y nuestros televidentes sepan que existe otro mundo. Muchas gracias. Y a nuestras amigas y a nuestros amigos que están en el plató, pues agradecerles también que hayan estado aquí con nosotros, y esperemos que sirva para lo que sirven estos programas, para aprender. Y tengo que decir, como digo algunas veces, o casi siempre, que estos programas son posibles porque está aquí nuestro querido amigo Israel Jiménez y nuestro querido amigo Juan Prieto, que son los que llevan todo el tema del sonido, la organización y el fuerte de este programa. Y a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, pues les decimos que la semana próxima, donde mismo han conectado con nosotros, pueden conectar de nuevo para descubrir las ideas que nosotros aportamos a nuestros oyentes y nuestros televidentes. Y hasta entonces, pues nos despedimos si Dios quiere.